Mi abuelo no coleccionaba sellos ni relojes. Coleccionaba sombras. Cuando murió, me dejó como única herencia la llave de su estudio, una habitación en el ático a la que nadie había entrado en 30 años. Dijo en su testamento que yo era el único que entendería. La verdad es que apenas lo conocía. Para mí, no era más que un viejo excéntrico que llenaba sus cartas de advertencias crípticas sobre la luz del crepúsculo y los ángulos muertos de la arquitectura urbana. Creía que estaba loco. Ahora sé que la locura habría sido un consuelo. El estudio olía a papel viejo y a ozono, como si una tormenta perpetua estuviera atrapada entre sus paredes. No había cuadros, solo mapas. Cientos de ellos. Pero no eran mapas de ciudades o países. Eran otra cosa, cartografías de lugares específicos. Una esquina, un callejón, el zaguán de un edificio antiguo, pero lo que delineaban no era el espacio, sino su negación. Eran mapas de sombras. Cada mapa tenía una fecha, una hora exacta hasta el segundo, y un lugar preciso de la ciudad. Las líneas, trazadas con una tinta negra que parecía absorber la luz, no seguían la lógica de la perspectiva. Se retorcían, se superponían, creando una geometría imposible. Junto a ellos, apilados en un rincón, estaban sus diarios. Páginas y páginas de una caligrafía febril que hablaban de una cartografía anómala. Mi abuelo no dibujaba simples sombras, estaba rastreando las que estaban equivocadas, las que no se comportaban como debían. Las llamaba cicatrices en la luz, intrusiones. Sombras que no eran la ausencia de algo, sino la presencia de otra cosa. Al principio, lo descarté como la obsesión de un hombre solitario. Una forma poética y triste de lidiar con su aislamiento. Pero la curiosidad es un veneno lento. Una noche, encontré un mapa que me geló la sangre. Describía la plaza que estaba justo debajo de mi apartamento. La fecha era la de esa misma noche. La hora, las 2:23 de la madrugada. La anotación, en un rojo tembloroso, decía, la sombra hambrienta. Se alimenta del eco. No tenía sentido, pero no pude evitarlo. Puse una alarma y esperé. A las 2:22 de la madrugada, todo era normal. La sombra del banco de piedra se extendía por el suelo, nítida y predecible. Miré el reloj de mi móvil. 2 horas, 23 minutos y 0 segundos. Y entonces, ocurrió. La sombra del banco. Parpadeó. No, parpadear no es la palabra correcta. Se contrajo sobre sí misma por un instante, volviéndose de un negro tan absoluto que parecía un agujero en el mundo. Luego, con una fluidez antinatural, se estiró. Se alargó más allá de lo que la física permitiría, reptando por el suelo como un charco de tinta viva. Cruzó la plaza en segundos y tocó la base de un edificio al otro lado. Y por un instante, juro que oí un sonido a través del doble cristal de mi ventana. Un susurro débil, como el de una cinta magnética rebobinándose, el eco de una voz que moría. Cerré las cortinas de golpe, con el corazón martilleándome en la garganta. No dormí. Al amanecer, volví al estudio de mi abuelo, pero ya no con curiosidad, sino con un miedo primigenio. Empecé a devorar sus diarios. Descubrí la verdad de su obsesión. Mi abuelo creía que ciertas sombras eran puntos de sutura, lugares donde la tela de nuestra realidad era más delgada y se conectaba con otro lugar, un lugar frío y silencioso. La mayoría eran estáticas, sombras ancla, atadas a un lugar y a un tiempo. Pero otras eran errantes, depredadoras. Se movían siguiendo patrones incomprensibles, atraídas por cosas que no entendemos. La resonancia de una emoción fuerte, el silencio absoluto, o como decía la nota, el eco de un sonido que ya no existe. Él no las coleccionaba, las vigilaba. Su vida había sido una guardia solitaria en la frontera invisible que nos rodea a diario y que nadie más ve. Mi vida se convirtió en la suya. Dejé mi trabajo, dejé de ver a mis amigos. El mundo exterior se transformó en un campo minado. Cada sombra en la acera era una amenaza potencial. Cada esquina, una emboscada. Empecé a entender sus mapas, a ver los patrones. Aprendí a caminar por la ciudad moviéndome solo bajo la luz directa del sol, a cronometrar mis salidas para evitar las horas crepusculares,
cuando el velo era más fino. Me convertí en un prisionero de la luz. La gente me veía como un loco, igual que a mi abuelo. Pero yo sabía, había visto cosas. Una vez, vi la sombra de un poste de teléfono doblarse en un ángulo de 90 grados para tocar la sombra de un peatón. El hombre tropezó, como si algo invisible le hubiera puesto la zancadilla, y cayó al suelo. Cuando se levantó, su rostro tenía una expresión de absoluto vacío, como si le hubieran robado un recuerdo. La sombra del poste volvió a su sitio, quieta e inocente. Nadie más lo notó. Anoche encontré el último diario de mi abuelo, el que guardaba bajo una tabla suelta del suelo. Sus últimas entradas eran casi ilegibles, la escritura de un hombre al borde del abismo. Hablaba de una sombra en particular, una que no era ni ancla ni errante. La llamaba el cartógrafo. Según él, esta sombra no era una simple intrusión. Era consciente, y no solo se manifestaba, observaba, aprendía, y dibujaba sus propios mapas. La última página del diario contenía un único mapa. Era simple, casi un boceto. Reconocí el trazado al instante. Era el plano de mi propio dormitorio. Marcaba un punto en la pared, junto a mi cama. La fecha era la de hoy. La hora, justo después de la medianoche. La anotación era una sola palabra, nombramiento. Y entonces, lo entendí todo. El verdadero horror de la herencia de mi abuelo. Él no me había dejado su trabajo como un guardián. Me había dejado como su reemplazo. Su última carta, la que venía con la llave, no era una advertencia. Era una transferencia. Él había encontrado la forma de escapar de su vigilia, ofreciendo a otro a cambio. A mí, son las 12:03 de la noche, estoy sentado en el suelo de mi habitación, de espaldas a la pared. No hay ninguna luz encendida, pero la claridad de la luna que entra por la ventana es suficiente. En la pared que tengo enfrente, la sombra de la estantería es larga y normal. Pero a mi lado, en el punto exacto que marcaba el mapa, algo está cambiando. No es una ausencia de luz, es una negrura con textura, una negrura que parece tener profundidad. Es fría, siento el frío arrastrándose por mi piel, aunque no me está tocando. Se está expandiendo, y mientras lo hace, puedo ver formas dentro de ella, geometrías que se pliegan sobre sí mismas, ángulos que mi mente no puede procesar. Es un mapa que se dibuja a sí mismo en mi pared. Un mapa de un lugar del que nadie regresa. Mi abuelo no coleccionaba sombras. Era el curador de un museo invisible, y su última adquisición, su pieza final. Soy yo. La sombra sigue creciendo. Ahora puedo oír el susurro. El mismo sonido de cinta rebobinándose. Y en el centro de la negrura, algo se está enfocando. No es un rostro, es una ausencia con la forma de una mano. Una mano que se extiende, no hacia mí, sino hacia el lápiz de cartógrafo que dejé caer al suelo. El trabajo debe continuar, y el nuevo cartógrafo acaba de ser nombrado.